pues el sindicato de los árbitros carga contra el Real Madrid, contra Florentino Pérez por las palabras en esa comida de Navidad con la prensa. Hablaremos de ello. También el CTA ha analizado esa jugada de Vinicius donde hay un penaltazo tremendo. Bueno, las excusas que ponen son de verdad surrealistas. Y hablaremos también de Ferreras, que ha explotado por todo el tema del caso Negreira y por supuesto ha cargado contra el estamento arbitral y que hay gente relacionada con Negreira que sigue ahí al mando de las operaciones. Mucho que comentar en este vídeo y el Real Madrid en el foco de todo, en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra los sinvergüenzas que han corrompido el fútbol español. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas a un nuevo vídeo en el que tenemos que hablar, seguir hablando de todo lo que está ocurriendo alrededor del caso Negreira y también, por supuesto, de los arbitrajes últimamente, porque vimos cómo pues nos tangaban un penalti en Gerona, nos tangaban un penalti contra el Alavés y bueno, y parece que se toma como normal, ¿no? Y el Real Madrid, pues a través de nuestro presidente, pues señalaba lo que estaba ocurriendo con el caso Negreira y lo que estaba ocurriendo con un árbitro que nos amenazó en la previa de una final de Copa. Hablaremos también de ese árbitro, por supuesto, que tengo un vídeo de Real Madrid Televisión que vamos a rescatar porque dicen que a González Fuertes parece ser que no le gustan los vídeos de Real Madrid Televisión. Pues hay uno para él, así que vaya calentando porque le va a tocar, pero antes de nada, pues deciros que os podéis suscribir al canal totalmente gratis dando el botoncito de suscribiros y no olvidéis activar esa campanita de notificaciones para que YouTube os avise de cuando subo vídeo y así no os perdéis ninguno. Vamos ya con Ferreras, porque Ferreras hablaba del caso Negreira, de lo que hemos estado hablando en el primer vídeo de hoy. Atención a cómo se pone Ferreras y cómo pone el panorama en el CTA. Carga contra todo y contra todos. Dio las declaraciones de Joan Laporta, de Luis Enrique, de Ernesto Valverde por el escándalo Negreira, uno de los escándalos más graves de la historia del fútbol. Un vicepresidente de los árbitros comprado con dinero por el Fútbol Club Barcelona durante casi 20 años. 8 millones de euros pagó el Barcelona al número 2 del arbitraje. Fíjense porque, claro, le preguntan a Laporta por los contratos, los negocios, las empresas con Negreira. Esos servicios y esos informes técnicos arbitrales se le estaban encargando o se le estaban pagando a sociedades de las que era dueño el señor José María Enríquez Negreira. Fue consciente, conoció, se lo explicaron. Jo no entro al detall, el president no entra en el detall d'aquestes qüestions, de qui es pagava, quines societats. ¿Y quién decide que se prosiga con esos pagos? Ja li dic que no entrem al detall de segons quins pagaments. Hi ha pagaments, si no superen, avui en dia, per exemple, si no superen el 1.000.000 d'euros, no arriben a Junta Directiva. Bueno, pues que el presidente no entra a detalles. Pero vamos, es un escándalo de tal nivel. Por cierto, la Federación Española de Fútbol, con Luzana al frente, no haciendo nada, sin regeneración del arbitraje y del fútbol español. Es curiosísimo. Otra declaración, Alfonso Pérez Medina. La pasta para Negreira por un pack de aloe vera, ¿cómo es eso? 60.000 euros, Antonio, en 2005 es lo que pagó el Fútbol Club Barcelona a las empresas de Enríquez Negreira por un pack aloe vera, y el abogado del Real Madrid, Gonzalo Rodríguez Mourullo, preguntaba si esto también eran informes técnico-arbitrales. 30 de noviembre del año 2005 por el importe de 60.000 euros que pone en el concepto packs de regalo aloe vera. ¿Esto a qué se refiere? ¿Son esos informes técnico-arbitrales? M'està parlant d'una factura de fa 20 anys. Jo, sincerament, aquesta factura la desconec i permeti'm que no recordi a què feia referència tot això. Es impresionante en ese interrogatorio la multitud de contradicciones del presidente del Fútbol Club Barcelona. El escándalo es monumental. Han estado durante casi 20 años pagando al número 2 del arbitraje español y no pasa nada. Y los hombres vinculados a Negreira, muchos de ellos siguen en el arbitraje español. Fíjense porque, claro, le dicen a Laporta, bueno, pagaban también a Negreira por vídeos sobre el Mundial de Sudáfrica.
Con relación a otra factura, simplemente hay otra factura el 4 de junio del 2010 de 139.000 euros que habla de la selección y digitalización de jugadas del Mundial de Fútbol de Sudáfrica que todavía no se había celebrado. ¿Cómo es posible que se facture por un servicio que todavía no se ha podido prestar? No, jo desconec, hauria de preguntar-li a qui va emetre la factura, però jo en aquest sentit li he de dir que ho desconec. El Barça le paga a Negreira por vídeos sobre el Mundial, y el Mundial no se había celebrado. Es un fenómeno paranormal. Es más, informes deportivos de Negreira, o presuntos informes, porque yo creo que la mayoría de los informes nunca existieron. Y claro, le preguntan a Luis Enrique y a Ernesto Valverde qué les parecían esos informes y fíjense en la respuesta. ¿Tuvo usted conocimiento de que hubiese informes elaborados por Enríquez Negreira sobre los árbitros que iban a intervenir en los partidos en los que su equipo estaba involucrado? No. ¿Tuvo usted conocimiento de que el club ponía a su disposición una serie de informes elaborados por el señor Negreira sobre los árbitros que iban a intervenir en los partidos? En el Barcelona posiblemente la hubiera, pero yo lo solicité y me los ofrecieron. Porque no existían. Eran pagos, sobornos, para tener controlado al número 2 del arbitraje. Y el presidente de la federación, postureo, canapés y festejos. Esta es la realidad del fútbol español. Postureo, canapés y festejos. Eso es lo que está haciendo el presidente de la federación, demoledor. Ferreras, que ponía, bueno, un resumen un poco de lo que hemos hecho nosotros en el primer vídeo de hoy. Nos ha venido bien un poco para refrescar ahí, pero os recomiendo que si no habéis visto el primer vídeo lo veáis, porque yo creo que hemos ahondado en todo lo que ha dicho Ferreras, que bueno, es una vergüenza. Hay gente que sigue allí dentro en el CTA y que se está poniendo muy nerviosa, ¿no? Se está poniendo un poquito nerviosa con todo lo que está viendo, cómo balbucean delante de la juez, porque ya dijimos, aquí todo el mundo es muy valiente, aquí todo el mundo es muy echado para adelante, aquí todo el mundo jiji jaja en programas de televisión, pero cuando te tienes que poner delante de un juez, entonces la cosa cambia y bastante. Más que nada porque están mintiendo. Claro, si tú lo tienes claro y no tienes nada que ocultar, te pones delante de un juez, contestas la verdad, lo que te preguntan, pues como ha hecho, por ejemplo, Luis Tabique o Ernesto Valverde. Oye, a ti te preguntan, mira, oye, ¿usted conocía estos informes? No, yo no los vi, no los necesitaba, a mí tampoco me los ofrecieron. Pues ya está, punto. O sea, contestas con sinceridad. Pero cuando te empiezan a preguntar y empiezas a decir, no sé, a soltar evasivas, ¿no? No sé, a ver, yo es que hace 20 años, yo no recuerdo, esto no pasaba por la junta directiva si era por menos de 1 millón de euros, yo no conocía al señor Negreira y como hemos visto en el primer vídeo de hoy, pues aparece un vídeo donde saluda a Enrique Negreira y no tiene pinta de que fuese la primera vez que veía a Negreira. Bueno, cosas que dices, oye, es que se os está cayendo el chiringuito, pero vamos, pero con todo el equipo, os estáis cayendo con todo el equipo. Pero bueno, hay que seguir adelante y hay que seguir investigando todo esto. Ya sabemos que la Liga y la Federación Española de Fútbol no van a hacer absolutamente nada. Y por supuesto, el Real Madrid hizo las preguntas que creía convenientes. Luego, pues tenemos a gente que se está poniendo muy nerviosa, como Antonio el Fresas, que se está poniendo muy nervioso y que en el programa de los payasos justicieros tenía esta intervención. Claro, está dando por hecho que no solo en el Barça, sino que en el Athletic Club también existe. No, pero con una diferencia. En el Athletic los entrenadores que bastante trabajo tienen en preparar el partido y en preparar las sesiones y todo, este aspecto no lo tratan directamente, sino que reciben del delegado la información que les quiera dar. Ponía el ejemplo y creo que bueno, voy a repetir. A ver, esta casa hace informes sobre la audiencia, del chiringuito y de la competencia. ¿Vale? Un informe sobre qué pasa a la misma hora que está el chiringuito. En Telecinco, en La Sexta, en 4. A mí me llega el informe. ¿Y tú si quieres lo utilizas? Porque creo que yo, como entrenador de este programa,
Es lo mismo. Que la tenga, ¿Es lo mismo? Es bueno que la tenga para manejar la situación. ¿La comparación es válida? Que hace la competencia. Entiendo que un entrenador, si se paga una pasta para saber cómo es el árbitro, para que lo vea, si muestra más tarjetas amarillas, si aguanta más que le hablen o no le hablen. Trabajo. No es el trabajo del entrenador. De verdad. Eso no es el trabajo del entrenador. Que pide el equipo técnico, según dicen. Se han equivocado, que traigan otros testigos. Entrenador, y bueno, dice, estaría, pero... Que traigan otros testigos, que se han equivocado de testigos, que estos no sirven. El Barça pagaba para guardar... Tú, que no sirven estos. El Barça pagaba por guardar un informe en el armario de Carlos Naval. ¿Me queréis tomar el pelo? 8,4 millones. ¿Me queréis tomar el pelo? Ya sé. De que los culés con su dinero han pagado un informe que iba al armario de Carlos Naval. ¿Me queréis tomar el pelo? Sí. A mí... O a cualquier Freixa, tú no, Josep, el juicio mediático, vende mucho, pero no tiene ninguna trascendencia. Freixa, ya os lo aviso, ninguna trascendencia. Podéis seguir difamando. Tu directiva pagó, lo tengo muy complicado defender eso. Sí. Muy complicado. Podéis seguir con el juicio mediático, que le sirve hoy al presidente del Real Madrid para tapar sus miserias. Le sirve al presidente del Real Madrid para tapar sus miserias. Seguir con el juicio mediático. No tiene nada que ver con el juicio que habrá de ver. Nada que ver. Nada que ver. Lo que haces con el dinero de los socios del Barça. Está un poquito nervioso Antonio el Fresas, y este es otro igual, otro que se pone muy bravucón en programas de televisión, en programas de radio, donde hablaba del lobby arbitral, y luego vemos cómo recoge cuerda, recoge cable cuando dice, oye, usted ha dicho esto. No, yo no he dicho nada, hombre, está el vídeo. A mí me gustaría que a este le llamasen a declarar. Lo que pasa que este sería poco interesante. Sería poco interesante más que nada porque no pintaba nada. Este sí que no pintaba nada y no Negreira. Este era un personaje que le tenían ahí como una planta y sabía obviamente lo que se estaba haciendo cuando se presentó a las elecciones del Barcelona. Sabía perfectamente que se estaba pagando a Negreira y él habla de lobby arbitral y luego pues tiene que recoger cable. Pero solo por verle delante de la juez y ver cómo no cuenta estas películas delante de la juez, como le pasa a Juan Lapuerta, exactamente igual, que mucho hablar delante de la prensa, madridismo sociológico, y esto le sirve al presidente, esto viene desde Madrid, y no sé qué, y cuando te pones delante de la juez te cagas, porque vas como testigo y sabes que como te pillen en un renuncio, es perjurio y estás imputado. Claro, es que somos muy valientes en televisión y bueno, y salimos y decir, no, seguir difamando, denunciadnos. Claro, si tú crees que estamos difamando, los que estamos hablando de este tema, vete denunciando uno tras uno. Claro, uno tras otro vas denunciando, a ver qué pasa. Claro, si es que somos muy chulitos para venir y decir aquí, no, es que lo único que se está haciendo es informar. Y eso no es difamar. Difamar no es decir que el Barcelona ha pagado al vicepresidente de los árbitros 8,4 millones de euros. Más que nada porque si no, algún retrasado mental ya hubiese denunciado y hubiese llegado hasta las últimas consecuencias si puede hacer daño a algún madridista de los que está informando con todo esto. No lo han hecho porque no tiene recorrido. No tiene recorrido para absolutamente nada porque eso no es difamar. Entonces, dejad de vender la moto y atended al juicio. Porque vuestro presidente de ahora balbucea, se pone nervioso, no sabe por dónde tirar. Y esto ha quedado más que claro. José Luis Sánchez se lo dice. Estáis manchados. El ventilador. Estáis manchados. Olvídate el Madrid. Estáis manchados. Sois incapaces de hacer autocrítica y de decir, hemos manchado nuestra imagen. Sois incapaces de ver al presidente Laporta con contradicciones y decir, el señor Laporta no nos está diciendo la verdad. Sois incapaces de decir que habéis manchado todo. Sois incapaces de decirlo. Ahora no porque solo la estáis imagen, tan ahora es obsesionados todo. con el Madrid. Esto no es del Madrid. Esto es de que habéis pagado 8,4, que la Guardia Civil habla de corrupción sistémica. Habla de corrupción sistémica. Sí, la Guardia Civil también hizo un informe para meter al Sancho en la cárcel. ¿Qué nos van a hacer? Ve al grano. Déjate de especias y ve al grano. Van a poner una sanción, van a hacer sistémica. Van a meter a alguien en la cárcel. Eso es lo que quiero saber. Para vosotros, que no sé qué dirá el juez. No sé qué dirá el juez. Espérate. Pero la mancha la tenéis de por vida.
vida. Espérate. La mancha la tenéis de por vida. Eso es así. Es así en comparación a otra. Qué nervioso se pone Lobo Churrasco cuando le dice la mancha la tenéis para siempre. Y esa es la verdad. La realidad es que aquí nadie dice que si no hubiesen dejado prescribir, porque yo no hablo de prescripción, sino de dejar prescribir, esta gente debería estar en segunda división. Y de eso no hablan porque no les interesa hablar de ello. Es que es así, ¿no? Es que esto es una mancha pequeña comparado. ¿Pero qué dices, Lobo Churrasco? ¿Pero qué dices? Si es el caso de corrupción más grande de la historia de nuestro país y lo estáis intentando meter debajo de la alfombra como habéis hecho con un montón de cosas. Con la excusa de nosotros no estamos en la capital no sé qué. Y habéis tirado toda vuestra historia así. Diciendo, el Real Madrid es el equipo del régimen mientras condecorabais a Franco 3 veces. Entonces, leccioncitas las justas. Las justitas. Aquí, menos de gente corrupta. Donde el juez mismo en la instrucción lo dice. Entonces, lo que ha quedado claro es que no había informes de Negreira. Y esto lo dice Alfonso Pérez Medina. Visto ahora y lo que sabes, ¿qué puedes? ¿Qué conclusión sacas? Bueno, pues yo creo que lo que dejan claro estas declaraciones, sobre todo la de Valverde y la de Luis Enrique, es que los informes de Negreira nunca existieron. Eso me parece muy obvio. Existieron los informes de Javier Enrique Romero, del hijo. Pero esos son informes que van de 2014 a 2018. Y los pagos son 17 años, 2001-2018. Hay un momento de la declaración muy bueno también cuando le preguntan a Laporta ¿por qué cree él que dijo que Sandro Rosell había afirmado que sí que existían los informes de Negreira? Y Laporta dice que no lo sabe. Y Laporta se mueve todo el rato con verbos que están muy bien escogidos para que no le pillen en contradicciones y en un posible falso testimonio. Él dice que imagina que esos informes llegan al área deportiva, que supone que eran para el área deportiva. Pero claro, cuando les preguntan a los máximos responsables del área deportiva, que son los entrenadores, y Ernesto Valverde llega a decir, yo le llegué a preguntar a mi segundo, ¿alguna vez hemos tenido estos informes? ¿A ti te suena esto de algo? Y dice que su segundo le dijo que no. Evidentemente, al área deportiva, por mucho que imagine Laporta, nunca llegaron esos informes, porque los informes de Enrique Negreira no existieron. Otra cosa, Laporta dice que no sabía que Negreira era el vicepresidente arbitral. Sí, eso es otro momento también muy divertido de la declaración. Sí, llega a decir eso. Es tremendo lo de Juan Laporta, pero yo creo que lo que dice Alfonso Pérez Medina tiene razón. O sea, que ha quedado claro que los informes no existían. Entonces, si tú has pagado al vicepresidente arbitral en activo, supone que por unos informes que no existen, unos informes que tú declaras que no existen, además, y firmas un acta de conformidad. Tienes al vicepresidente que cuando declara en la sede de Hacienda de la agencia tributaria que decía que él simplemente no hacía informe, sino que le decía al Fútbol Club Barcelona y que le pagaban para la neutralidad, para que no se tomaran decisiones contrarias al Fútbol Club Barcelona. A partir de ahí, si no eres capaz de demostrar que eso ha sido para informes, tienes un problema. Y tienes un problema grande. Porque aquí todo apunta a lo mismo. Entonces, si queremos tomar por gilipollas a todo el mundo, pues está muy bien. Pero los indicios son claros. Esta gente que decía que no había pruebas, cuando ven los pagos, yo no sé qué más pruebas necesitan de unos pagos al vicepresidente arbitral en activo. Es que no sé qué más necesitan. ¿Qué más se necesita? Creo que queda acreditado que no han podido demostrar que su teoría era cierta, que pagaban para informes arbitrales. Hemos visto los conceptos de esas facturas, facturas que cuando pasa lo que pasa no pueden justificar el objeto del pago. O sea que es que aquí blanco y en vasija, leche fija, por mucho que se ponga Antonio el Fresas. Esto, pues claro, está poniendo muy nerviosos a los árbitros. Escuchar a Florentino Pérez decir lo que dice sobre González Fuertes, que perpetró ese robo desde el VAR al Real Madrid, con la colaboración, por supuesto, de García Verdura, por supuesto. Y claro, se están poniendo muy nerviosos y han hecho un comunicado. Este es el comunicado de los árbitros. Defiende la independencia del arbitraje y apoya a sus colegiados y pide responsabilidad institucional.
Comunicado oficial. La Asociación Española de Árbitros de Fútbol manifiesta su rechazo a las recientes declaraciones públicas del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por el grave perjuicio que este tipo de manifestaciones suponen para la reputación del colectivo arbitral y el fútbol español. El colectivo arbitral español actúa con independencia, rigor y profesionalidad, y no forma parte de ninguna trama ni connivencia con intereses de clubes o dirigentes. En el denominado caso Negreira, ningún árbitro ha sido investigado ni imputado en todo el tiempo de instrucción. No podemos dar por válida la acusación de corrupción sobre la figura de los árbitros. Las acusaciones generalizadas contra los árbitros dañan injustamente la reputación de profesionales que ejercen su labor bajo máxima presión y constante escrutinio público, y de la limpieza de la propia competición. Entendemos que el arbitraje no puede ser utilizado como excusa para justificar resultados deportivos. El fútbol se gana y se pierde en el terreno de juego. Ya, mis cojones. AESAF expresa su apoyo al compañero Pablo González Fuertes y a todos los árbitros y árbitras de España, cuya labor profesional bla 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 bla. Queremos manifestar que la acusación de amenazas en la rueda de prensa de la final de la Copa del Rey no se ajusta a la realidad y es cuando menos una falsedad. Vale, sí, que nos queréis tomar por gilipollas, está muy bien. Advierte de que cualquier manifestación pública realizada desde posiciones de influencia tiene un impacto directo en la cultura del fútbol y el arbitraje y deriva de forma directa o indirecta en episodios de violencia y agresión contra los colegiados en todos los niveles. AESAF mantiene desde hace meses un diálogo abierto y receptivo y constructivo con los representantes de los clubes profesionales para mejorar la competición desde la imparcialidad arbitral. Bueno, y se repite y se repite y se repite. Tienen tanta jeta que culpan al presidente del Real Madrid de, bueno, que luego puede haber agresiones, etcétera. Sí, claro, o sea, no tiene la culpa uno de vuestros jefes que cobraba del FC Barcelona. O sea, hay un caso en curso y todos sabemos que vosotros habéis dicho que Negreira no pintaba nada, cuando sabéis perfectamente que pintaba y mucho. Y ya son voces en el arbitraje, bueno, más bien ex árbitros, que hablan de que Negreira, pues obviamente pintaba, y pintaba mucho porque era el vicepresidente de los árbitros y estaba en comisiones de ascensos y descensos, estaba firmando actas con el índice corruptor, bueno, cositas que habéis querido tapar. Por lo tanto, para mí no tenéis nada de inocentes. Cuando cerrasteis filas y empezasteis a decir que Negreira no pintaba nada, sois colaboradores necesarios. No queréis que se llegue al fondo del asunto y no habéis regenerado absolutamente nada en el arbitraje español. Sois una auténtica vergüenza, así que ahora no os pongáis de dignos, porque también falseáis que vuestro compañero González Fuertes sí amenazó al Real Madrid, porque no podéis tomar a la gente por gilipollas. Lo que dice González Fuertes es en relación a los vídeos de Real Madrid Televisión. Por lo tanto, cuando habla de tomar medidas, obviamente habla de tomar medidas contra el Real Madrid, que digo yo que es el dueño de Real Madrid Televisión. No toméis a la gente por idiota, eso lo podéis hacer con vuestros amigos, los de la Narnia Profunda, los culés, pero con los madridistas, hombre, pues yo creo que a nosotros no nos vais a tomar por gilipollas. Así que, bueno, solo hace falta ver cómo aplica el reglamento vuestro compañero González Fuertes y muchos de vosotros para ganar puntos en el CTA. Si lo sabéis muy bien, que para mantener el sueldo de 300.000 euros, pues sabéis perfectamente qué tenéis que hacer. Y, bueno, ha habido esa jugada polémica, Florentino hablaba de ella, y así la explican desde el CTA, un, pues, organismo del cual el juez instructor dice que hay una corrupción sistémica y simplemente se ha lavado un poquito la cara al CTA. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue siendo corrupto. Rosa, un delantero del Real Madrid, cae dentro del área tras recibir un contacto de un defensor del Alavés. Así es susceptible de señalar penalti en función de la intensidad interpretada. El árbitro no señala penalti y el VAR no interviene, por lo que la jugada queda sin sanción. La regla 12 establece que las faltas se sancionan cuando un jugador actúa de manera imprudente, temeraria o con uso de fuerza excesiva. En acciones con contacto, la interpretación depende de la intensidad. El grado o intensidad del contacto entre dos jugadores no siempre se puede medir de forma objetiva. Depende de la percepción arbitral. Por eso, determinar si el contacto del defensor realmente causa la caída del delantero es algo que debe interpretar el árbitro sobre el terreno del juego, en función de lo que él ve y valora en directo. El CTA considera que esta acción entra en el ámbito de la interpretación, ya que depende de la valoración de la intensidad del contacto.
Al tratarse de una acción de interpretación y no de un error claro, obvio y manifiesto, el VAR no debe intervenir. Insistimos en la importancia de aplicar este criterio para garantizar coherencia en jugadas de interpretación. El mismo criterio que con Iñaki Williams, que esa sí se la pitaste. Ahí sí, ahí interpretó que había suficiente intensidad. Pero hombre, si es que es un penalti claro. Y bueno, ahora lo de las jugadas grises, pues ha pasado a pues interpretación del árbitro por intensidad. O sea, vamos, la excusa para no pitar el penalti al Real Madrid. Básicamente es lo que nos están diciendo desde el CTA, que son unos auténticos jetas. Ya hemos visto lo de la asociación esta o el sindicato o lo que sea eso, y ahora vemos como el CTA pues defiende que esa jugada, esa zancadilla a Vinicius, que es una zancadilla clara y que en cualquier país del mundo donde, bueno, no haya corrupción, pues esa jugada te la pitan como penalti porque es un penalti como un castillo grande. Pero aquí no pasa, aquí da igual, aquí pues te ponen la excusa de la intensidad y ya está. Pues nada, pues lo de siempre para justificar las fechorías de estos terroristas con silbato. Y quiero recordar este vídeo de Real Madrid Televisión sobre González Fuertes, el que vio esta jugada en el VAR y no le parece penalti. Un auténtico jeta. Pablo González Fuertes ha sido el árbitro de VAR en el Deportivo Alavés Real Madrid. El colegiado que estuvo en el VAR en la final de la Copa del Rey la pasada temporada y que en la rueda de prensa previa al encuentro realizó las siguientes declaraciones. Los 180 compañeros y compañeras del fútbol profesional tuvimos una reunión y estamos más unidos que nunca. Refrendamos esa unión. Esa unión la refrendamos con nuestro presidente, Luis Medina. La refrendamos con su equipo. La refrendamos con cada uno de los empleados de nuestro CTA. ¿Por qué? Porque nuestro estamento es el que tenemos que preservar. Entonces, a tu pregunta, no te quepa ninguna duda que vamos a tener que empezar a tomar medidas. Vamos a tener que empezar a tomar medidas muchísimo más serias de las que están tomando. Porque esta unión que nosotros tenemos ahora y que vivimos diariamente con nuestro presidente, con su junta directiva, con los 180 compañeros y compañeras, no vamos a seguir permitiendo que pase lo que está pasando. No lo vamos a seguir permitiendo. En pocas fechas, posiblemente tengáis ciertas noticias sobre lo que está aconteciendo y lo que va a venir. Pero que no os quepa ninguna duda que esta plantilla que hoy compone el arbitraje español, tanto de femenino como de masculino, junto con el CTA, va a hacer historia, porque no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando. El colegiado que estuvo en el VAR la pasada temporada en el Rayo Vallecano Real Madrid, donde no avisó de este clamoroso penalti de Mumim sobre Vinicius. En el minuto 75 y con 3-3 en el marcador, el jugador del Rayo le da esta patada en la tibia a Vinicius. Penalti clarísimo, que Martínez Munuera no señaló y que González Fuertes desde el VAR también pasó por alto. Dos posibles puntos que se escaparon por este grave error de los colegiados. El árbitro asturiano también estuvo en el Real Madrid-Granada de hace 2 temporadas. En aquel partido, Jude Bellingham sufrió reiteradas faltas por parte de los rivales. Algunas muy duras como esta que pudo ser roja, pero que no fue ni siquiera amarilla. Pisotón con los tacos en el tendón de Aquiles. Entrada que pudo lesionar al madridista y que solo se quedó en una simple falta. También señaló faltas en contra del Real Madrid cuando debieron ser a favor, como en esta en la que el inglés llega primero al balón y recibe una patada, pues para González Fuertes fue falta para el Granada. Tampoco señaló penalti en este empujón a Bellingham sobre la línea del área. Y aunque fue objeto de falta durante todo el partido, quien terminó con cartulina amarilla fue el futbolista inglés. Pablo González Fuertes también estuvo en el VAR en el Real Madrid Las Palmas de hace 2 temporadas. Allí vimos cómo no avisó al colegiado principal de 2 penaltis a favor del Real Madrid, a pesar de tener todas las imágenes a su disposición. Primero este sobre Brahim, dura entrada del portero que impacta con la pierna del madridista, pero nada. Exactamente igual que en este otro a Joselu. El madridista remata a puerta y el defensa de Las Palmas lo derriba claramente. El penalti es más que evidente, pero de nuevo González Fuertes no castigó la infracción.
También desde el VAR en esa misma temporada en un Real Madrid-Sevilla, no avisó al árbitro después de que Rüdiger recibiera este agarrón que le derribó dentro del área. La imagen es clara, el agarrón existe y no lo manda a revisar, a pesar de que este tipo de infracciones en los balones parados serían sancionados esta temporada. El árbitro asturiano también estuvo en el videoarbitraje en el derbi de Copa de hace 2 temporadas. Aquel día, con 0-0 en el marcador, Jiménez agarró y derribó a Bellingham dentro del área pequeña, pero González Fuertes no avisó al árbitro principal para que revisara el penalti. Y en temporadas anteriores, González Fuertes, siendo árbitro de campo, no pitó penaltis muy claros para el Real Madrid, como este a Vinicius en Mestalla. O este otro a Mendy en Anoeta. Este es el historial de decisiones de González Fuertes que han perjudicado al Real Madrid. Bueno, pues creo que queda claro quién es González Fuertes, ¿no? Ahora a lloriquear ahí, como tu compañero de Burgos lloriquea, y a decir que es que tiene mucha presión encima y es que no sé qué historias, ¿no? Después de robar al Real Madrid. Venga ya, si es que siempre lo de siempre con esta gente. Es una cosa tremenda, ¿eh? Que esta gente se levanta 300.000 euros todos los años por robar al Real Madrid. Y todavía no sale nadie a regenerar todo esto como es debido. Absolutamente nadie, porque no interesa. Bueno, ya lo estamos viendo en el caso Negreira con la Liga y con la Federación. Así que nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, vikingos y vikingas. Espero que os haya gustado este vídeo, donde pues hemos visto cómo las palabras de Florentino han hecho rabiar completamente a los árbitros y bueno, y ahora salen a cacarear, pero vamos, miedo, lo que se dice miedo, no dan. Simplemente pues sabemos que vamos a ir robo tras robo después de esto, pero lo bueno es que la FIFA creo que está ahí... ojo a visor, y creo que se tomarán medidas, espero, por parte de la FIFA, que sí es un organismo serio. Os leo en comentarios.